vídeo vamos a ver los errores que se cometen a la hora de codificar un método sobrecargado. Ahora mismo estamos viendo el código fuente de nuestra aplicación, que se llamará main. Para ver los errores que se cometen en la codificación cuando realizamos la sobrecarga de un método, vamos a crear una clase llamada A. Los errores de compilación en la sobrecarga de métodos los vamos a ver concretamente con el constructor de la clase. Para ello, vamos a definir dos variables, una llamada A de tipo entero y otra llamada S de tipo string. Ya tenemos una clase llamada A de la que podemos crear objetos o crear instancias de la misma. Vamos a crear un objeto de la clase A que será diferenciado por un identificador cuyo nombre será X de tipo A. En estos momentos estamos asistiendo a la creación de un objeto de la clase A mediante un constructor implícito que no podemos ver en el código fuente de la clase A, pero el cual está siendo llamado en este momento. Vamos a crear nuestro primer error de compilación sobrecargando el constructor de la clase A. Este es el constructor implícito del que hablábamos anteriormente. Como puedes observar, no acepta ningún parámetro y tampoco hace nada. En estos momentos vamos a generar el error que estamos hablando. Para ello, vamos a sobrecargar el constructor indicando que recibirá un parámetro que será de tipo entero y cuyo nombre de parámetro será AA. Vamos a ver qué error nos está generando el compilador. Nos está diciendo que el constructor A que estamos empleando no está definido. Efectivamente, no hay ningún constructor A del cual no acepte ningún parámetro. El que había anteriormente era un constructor implícito, pero al sobrecargar nosotros el constructor A, habiendo declarado un método que acepta parámetros, el constructor implícito de la clase A ya no tiene sentido, el compilador ya no lo va a ejecutar. ¿Cómo subsanamos este error? Pues declarando el constructor que antes era implícito, lo vamos a declarar de manera explícita, en esta línea de código que vamos a colocar aquí arriba. Como se puede ver, ahora el error de compilación ha desaparecido, porque ahora el compilador sí es capaz de identificar que el constructor A está definido. Vamos a ver cómo funciona la sobrecarga de métodos. Para ello, vamos a crear un nuevo objeto cuyo identificador será Z, que será del tipo de la clase A. Veremos que estamos empleando el mismo constructor, el constructor A, pero vamos a poner a trabajar la sobrecarga de métodos utilizando el constructor sobrecargado que acepta un parámetro de tipo entero. Para ello, se realiza la llamada y dentro de los paréntesis se pone un dato de tipo entero. El error que hemos visto anteriormente se nos va a dar siempre, porque siempre que queremos un constructor, este recibirá parámetros. Lo único que deberemos acordarnos será declarar el constructor que antes estaba de manera implícita, que ahora sea de manera explícita. Pues hasta aquí hemos visto los errores en la sobrecarga de los constructores. Ahora vamos a ver los errores que se nos pueden arrojar el compilador cuando realizamos sobrecarga de métodos de una clase. Para ello, vamos a crear un método cuyo identificador será B, que no aceptará ningún parámetro, que tampoco retornará ningún valor y que no hará nada. Objetos de la clase A van a poder recibir mensajes B, porque hemos declarado que el método B es público, con lo que formará parte de la interfaz pública de la clase A. Esto quiere decir que podemos realizar, mejor dicho, podemos enviar mensajes a la clase A, o mejor dicho, al objeto A, mensajes B. Vamos a poner una línea de código para ver el funcionamiento de lo que estamos hablando. En esta línea de código le estamos enviando al objeto X el mensaje B y no vemos ningún error. Llegados a este punto, tenemos el método B que no está sobrecargado, pero vamos a sobrecargarlo a continuación. Aquí vemos el método B sobrecargado que no nos arroja ningún error de compilación. Vamos a hacer que nos arroje un error de compilación. Aquí está el error de compilación, que nos dice que el método B, que recibe un parámetro de tipo entero, está duplicado. Para subsanar este error, deberemos crear el método B, porque la sobrecarga de métodos consiste en que el mensaje, que lo podemos traducir como el método de la clase A, tiene que tener diferente número de parámetros. El error de compilación ha desaparecido porque ahora el compilador sabe que el mensaje B enviado al objeto X ejecutará el método B, el primero de ellos. Pero vamos a enviarle 3 mensajes más, que serían mensajes B al objeto X, utilizando los métodos sobrecargados. En esto consiste la sobrecarga de métodos, en que a un objeto le podemos enviar mensajes, que en este caso son B, y con diferentes parámetros, lo que hará que el objeto sepa a cuál de sus métodos tiene que llamar. En esta línea de código le vamos a preguntar al compilador si nos aceptaría un método B que aceptara el mismo número de parámetros que este que vemos, pero que el valor retornado fuera diferente. La respuesta es que el compilador nos indica que no acepta la sobrecarga de métodos cuando, a pesar de que el método acepte un parámetro de tipo entero y este retorne un valor de tipo entero, él no nos aceptará la sobrecarga de métodos de esta manera. Ahora le vamos a preguntar si nos aceptaría la sobrecarga de un método que aceptara un único parámetro, pero que este fuera de tipo diferente.
Vemos que en la sobrecarga de método no hay ningún problema, siempre y cuando, a pesar de que sea loop 1 el parámetro recibido, solamente deben ser de tipo diferente, y no hay ningún problema en que el valor retornado sea el mismo. Resumiendo, no tendrás errores de compilación, siempre y cuando tus métodos sobrecargados acepten un número de parámetros diferente. Si aceptan el mismo número de parámetros, como vemos aquí, que sean de tipos diferentes. Además, los valores devueltos, si tu método sobrecargado es del mismo tipo, no le va a valer con que sean el valor retornado diferente. Practica con los errores de sobrecarga de método para afianzar este concepto de la programación orientada a objetos.